Yo le he titulado a esta enseñanza Necesitamos orar. No le he titulado Tienes que orar. No le he titulado Vamos a orar. Le he titulado Necesitamos orar. Porque lo que quiero decirte es que es una necesidad. Vamos a leer ahora en Santiago capítulo 5, desde el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hagamos oración, porque la oración tiene mucho poder. La oración da resultados maravillosos. Nuestra vida necesita de la oración. La vida espiritual sin oración no perdura. Nadie se engañe. Sin oración, tu vida espiritual terminará acabándose. Tú podrás creer que la tienes, pero ya no la habrá. Sin oración la vida espiritual no perdura, porque nuestra vida espiritual está constantemente recibiendo ataques que nos dañan e intentan apagarla. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien ha recibido ataques para acabar con su vida espiritual? ¿Nadie aquí? Porque si no han recibido ataques para apagar su vida espiritual, puede ser por 2 cosas. O porque ya estáis muertos, o porque no tenéis vida espiritual. Pero todo aquel que tiene vida espiritual recibe ataques vez tras vez, una y otra, sin cesar, para intentar apagar esa vida que Jesús nos dio. Es por eso que necesitamos orar. Qué difícil es cantar alabanzas cuando se está en aflicción, ¿verdad? Porque las aflicciones vienen para apagar la vida de alabanza, la vida de gratitud, la vida de fe. Necesitamos orar. En la aflicción, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Jesús. Él nos comprende. Porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías capítulo 53. Él nos comprende. Si alguien sabe de dolor, si alguien sabe de quebranto, ese es Jesús. Y Él ha prometido estar siempre con nosotros, en todo lugar, en todo momento y en toda situación. Él nos dijo, no os dejaré huérfanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, estará siempre con nosotros. No os dejaré huérfanos. Y yo quiero que en esta mañana tú te agarres a esa promesa. Porque hay situaciones, hay momentos en donde no hay otra a la que agarrarse. Él está conmigo. Lo prometió. No me ha dejado solo, no me ha dejado sola. Necesitamos orar. La oración hará que venga la ayuda del Padre Celestial porque Él es misericordioso, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y necesitamos orar a Él para que Él extienda su mano divina sobre nosotros. Porque Él es todopoderoso. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 10 que para Él nada es imposible. No sé si tardará en responder. No sé si responderá exactamente a la oración que le hacemos. Pero sí sé que Él es todopoderoso, que Él es misericordioso y que Él estará conmigo.
por su Espíritu Él estará conmigo. Y no en vano, el Espíritu Santo tiene nombres tan preciosos como Consolador. Él me consuela. Tiene nombres tan preciosos como Ayudador. Él me ayuda. Tiene nombres tan preciosos como Maestro. Él me enseña. Tiene nombres tan preciosos como Guiador. Él me va a guiar. No me ha dejado huérfano. Necesitamos orar. Él nos dará su ayuda. Nos dará su ayuda en los sufrimientos. ¿Y por qué necesitamos su ayuda a los sufrimientos? Porque a los sufrimientos les suele acompañar el no entender por qué están pasando. Yo sé que a ti no te pasa, pero a mí sí. A mí cuando me alcanzan los sufrimientos, hay momentos en que le digo, Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿A ti te pasó alguna vez? ¿Muchas? Montones. Porque van unidos al sufrimiento. Pasas por un sufrimiento y comienzan los pensamientos a saltarte en la mente. ¿Por qué está pasando esto? O de otra manera, ¿por qué me tiene que ocurrir a mí? O de otra manera, ¿pero qué he hecho yo? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Qué he hecho yo? No lo preguntes muy alto. No voy a hacer que yo te responda. Porque a veces no todo está bien en nuestras vidas. Pero sí, nos preguntamos, y no está mal que te lo pregunte. No está mal que en el momento del sufrimiento tú puedas pararte como hizo aquel de la Biblia llamado Job y le digas, Señor, ¿pero qué he hecho yo? Si me lo tienes que decir, dímelo y ajustamos cuentas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque si me lo dice y tengo que enderezar, enderezaré mi camino. No está mal. No está mal que a veces hagamos esas preguntas. Pero qué bueno que en medio de esos sufrimientos, en medio de esas dudas o en medio de incluso esas quejas, tú puedas orar a Dios, porque solo Dios, cuando oramos, puede ofrecernos una salida. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, no se aflijan por nada, sino preséntelo en todo a Dios en oración. Pídanle y denle también gracias. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Necesitamos orar en medio de los sufrimientos para que el Padre Celestial nos dé su paz y guarde nuestro corazón de toda maldad que pueda venir acompañando ese sufrimiento. Conozco a muchos que nunca salieron de su sufrimiento. Y hoy en día de su boca solo sigue saliendo queja y maldiciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo te digo, a ti no tiene por qué pasarte. Cuando estés en sufrimiento, ora a Dios. Que Él guarde tu corazón y lo llene de paz y que se haga su voluntad. La oración puede traernos un resultado maravilloso, como hemos leído. Y podemos esperarlo. Nos dará su ayuda en los sufrimientos, nos dará su ayuda también en las injusticias. ¿Por qué? Porque cuando se comete una injusticia, esa injusticia se comete porque muy probablemente haya alguien por encima de ti que puede más que tú y esté ejerciendo presión sobre ti. Necesitas entonces al Todopoderoso, al que todo lo puede. Por encima de Él, nadie más. Antes de Él, nadie. Y después de Él, nadie. Cuando estás viviendo una injusticia, necesitas orar. ¿Por qué se cometen las injusticias? Porque hay gente más poderosa que otra. Hay gente que tiene el control y que a veces lo ejerce de forma inadecuada. Hay gente con la que humanamente hablo, tú y yo no podemos nada, pero es que a veces ni la ley ni la justicia pueden. ¿Quién puede contra una de esas grandes corporaciones? Qué difícil, ¿verdad? No digo que no se pueda, pero qué largo trayecto te quedaría por recorrer para pelear contra los grandes. Pero nosotros tenemos al más grande. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, que una viuda estaba recibiendo injusticia. Y dice que oró sin desmayar. Y esta es la respuesta que da Jesús. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles ante las injusticias? Necesitamos orar. Hay alguien que es más poderoso que todas las cosas y que toda la gente en este mundo. Y Él nos ha dicho que clamemos a Él de día y de noche, porque no se tardará
en respondernos. Nos dará su ayuda en el sufrimiento, nos dará su ayuda en las injusticias, nos dará su ayuda en la enfermedad. A la enfermedad le puede acompañar un amigo muy peligroso, la duda. La duda de si Dios te ama. La duda de si Dios podrá hacer algo por ti cuando estás enfermo. Pero cuando oramos en medio de nuestras enfermedades, la oración nos llevará a la cruz y allí veremos a Jesús colgado, azotado, golpeado, desangrado. Allí veremos a Jesús muriendo. Y esa es la muestra sublime del amor de Dios por ti. Cuando estás enfermo, tú puedes orar y esa oración te llevará a mirar a Jesús. Y desde la cruz quizás puedas escuchar: lo hago por ti. Estoy aquí clavado por ti. Y allí en la cruz entenderá que aquel sacrificio que hizo Jesús, aquella muerte de Jesús, también fue un precio suficiente por tu sanidad. Así que sí, no sé si Dios te sanará o no te sanará, como esta mañana hemos tenido que escuchar, que permitió que se fuera con Él al cielo. No sé si hará la obra de sanidad, pero sí sé que al mirar a Jesús en la cruz, aquel precio fue suficiente para que yo pueda ser sanado de mis enfermedades. Dice el apóstol Pedro: Jesús mismo llevó sobre la cruz, sobre su cuerpo, mis pecados, para que yo muera al pecado y viva en justicia, y por cuya herida yo soy sanado. Así que sí puedo orar y mirar a Jesús allí colgado y creer que por aquel precio, por aquellas heridas, yo puedo hoy ser sanado. Nos dará su ayuda también en la enfermedad. Nos dará su ayuda también en el pecado, porque al pecado le acompaña también otro mortal enemigo, la condenación. El diablo pondrá su dedo sobre la llaga para hacerte sentir sucio y alejado de Dios. La oración te vuelve a colocar en las manos amorosas de tu Padre Celestial. A ti que has pecado, a ti que has tropezado y has caído. A ti que quizás has vuelto a caer en la misma trampa de siempre. Y el enemigo ha venido a decirte: ¿ves? Esto es lo que tú eres. Y has venido a hacerte sentirte mal y sucio y alejado de Dios. Pero mira lo que la oración hace. Lucas capítulo 15 dice así: dice aquel que pecó: me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El dedo en la llaga. Ya no eres digno. No eres digno. Este es el cristiano que tú eres. A ti Dios no te ama. Pero dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano. Poned calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La oración después de haber pecado te vuelve a poner en manos de tu Padre Celestial, el que te ama y te abraza y te besa y se regocija contigo. Porque nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 1. Necesitamos orar para ser ayudados en el sufrimiento, para ser ayudados en la enfermedad, para ser ayudados en las injusticias, para ser ayudados en nuestro pecado. Necesitamos orar.
Y nuestra oración no tiene por qué ser vacía. Por eso os dije antes, no corran tantos para decir amén. No hagamos oraciones vacías. Nuestra oración debe ser eficaz, como hemos leído. Debe ser llena de fervor, debe ser llena de entendimiento. Sé lo que estoy orando. Quiero orar así. Voy a ponerle todas mis fuerzas a esta oración. Y podemos así convertir nuestras oraciones en flechas de fuego que atraviesen el cielo y lleguen al mismo trono celestial de donde vendrá nuestro socorro. Que tus oraciones no sean oraciones de corto alcance. Que tus oraciones estén llenas de tanto entendimiento de lo que estás haciendo. Estén llenas de tanta fe en la palabra de Dios. Estén en ese momento llenas de tanta fuerza que atraviesen el cielo como dardos, como flechas encendidas, hasta que lleguen, como dice el libro de Hebreos, al mismo trono de Dios, de donde dice la palabra de Dios en Hebreos que vendrá nuestro oportuno socorro. Amén. No más oraciones vacías. No tienes por qué hacerlas. No estás obligado, obligada a hacerlas. No tienes por qué correr a la hora de orar. Mejor, como hemos leído, que nuestra oración sea eficaz, con entendimiento, con fe, llena de fuerzas, intencionales. Quiero orar por esto, quiero pedirle a Dios esto, para que esas oraciones muevan el cielo. Como dice que ocurrió con Elías, que siendo un hombre como tú y como yo, siendo una persona, un ser humano como tú y como yo, con necesidades y con debilidades, pero supo orar con fervor y recibió respuesta del cielo. La fe y la santidad harán eficaces nuestras oraciones, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Jesús que las manos limpias, los de manos limpias son los que verán a Dios. Sin fe y sin santidad, no hagamos oraciones. Porque la fe y la santidad es la que hacen nuestras oraciones eficaces. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y sin manos limpias no vamos a ver a Dios. Pero al acercarnos a Jesús, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, allí el Espíritu Santo nos va a fortalecer en nuestro ser interior para vivir como corresponde a hijos de Dios. Vivir con fe. Fe como la del grano de mostaza. Fe que va a mover montañas al acercarnos a Jesús. Porque de ahí es donde viene la fe. Y de ahí es donde el Espíritu Santo nos fortalece. Y de ahí es donde el Espíritu Santo nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Cuando nos acercamos a Jesús y le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre Celestial, para pedir que seáis fortalecidos por su Espíritu Santo. Es ahí cuando nos acercamos al Señor Jesucristo en oración, cuando viene la fe y viene la santidad para hacer eficaces nuestras oraciones y que vengan respuestas desde el cielo. Iglesia, necesitamos orar.